nervio facial. Esta es otra estructura importante. Es uno de los nervios más completos de todos los nervios craneales. Vamos a verlo ahora. Está asociado con derivados del segundo arco faríngeo desde el punto de vista embriológico, y podemos ver que tiene componente motor, componente sensitivo, componente sensorial y componente vegetativo. Muy interesante. Entonces es uno de los nervios craneales más completos. ¿Ok? En términos de la función motora, tiene algunos músculos que está inervando, como son los músculos de la cara, son inervados por el nervio facial. Los músculos de la expresión facial. Asimismo, el vientre posterior del digástrico y los músculos estiloideo y el estapédio, que es el músculo del oído medio, ¿no? El músculo del estapédio, el estribo. Tiene una función sensorial. Acá vamos a discrepar con este slide. Básicamente hay una función sensitiva y una sensorial. ¿Cuál es la diferencia entre lo sensitivo y lo sensorial? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Muy bien. Lo sensitivo tiene que ver con la sensibilidad. Lo sensorial tiene que ver con los sentidos. Entonces, si es que hay una función sensitiva, acá la menciona, hay una pequeña área que está acá en el oído externo. ¿Alguien sabe cómo se llama esa área? Tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama el área? Que inerva el nervio facial. El área sensitiva tiene un nombre propio. No, nombre propio. ¿Qué dicen? ¿No vean la célula? Se llama el área de Ramsay-Hunt. Área de Ramsay-Hunt. Está en la parte del oído externo, la parte más externa, la parte, acá lo dice, una pequeña zona alrededor de la concha del oído externo. Hay un síndrome de Ramsay-Hunt, por ejemplo, que es cuando ustedes saben que el herpes afecta las vías sensitivas, ¿no? Y produce un dolor en esa zona. Se llama el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Okay? Pero es un área muy pequeña en realidad, pero tiene componente sensitivo, muy interesante. A su vez también tenemos un componente sensorial. Acá lo podemos ver, da el gusto a los 2/3 anteriores de la lengua. Esa es la función sensorial. Entonces, tenemos función motora, función sensitiva, función sensorial y función vegetativa. ¿Qué nervios craneales son parasimpáticos? El vago. ¿Cuál? El 10. Bueno, ya es muy bien. El 3, el 7, el 10 y falta uno. El 9. El 9. 3, 7, 9, 10. Parasimpáticos. ¿Qué localización tiene el parasimpático? Es cráneo sacro. Cráneo sacro. Hay raíces raquídeas a nivel sacro que son parasimpáticas. Tienen que ver con el control vegetativo de órganos como la vejiga, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué localización tiene el simpático? Porque si el parasimpático va con su amigo el simpático. Tórax columbar. Tórax columbar, muy bien. Tórax columbar. Entonces tenemos parasimpático, cráneo sacro. Simpático, tórax columbar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay simpático en la cabeza. Entonces, ¿cómo se produce la midriasis? La midriasis es por acción, ¿simpática o parasimpática? Simpática. ¿Y la miosis?
Parasimpático. Ya, entonces, Ausencia de estímulo. Pues. ¿Cómo llega el simpático a la cabeza? Ah, no. Bien. A ver, ¿quién contesta esa pregunta? No, bueno, esa es otra pregunta que vamos a hacer. Los ganglios están ahí, pero tienen que llegar las fibras simpáticas. Las fibras simpáticas tienen ubicación tóraco-lumbar, muy bien. Ahí la cadena simpática, ¿se acuerdan de la cadena simpática? ¿Se acuerdan? Que corría paralelamente a la columna vertebral, Claro, sí, ¿se acuerdan? Muy bien. Ahí están los ganglios simpáticos también. Pero hay ramas. Esas ramas se distribuyen por las arterias intercostales. Pero ¿cómo llega a la cabeza? ¿Ah? ¿Fuerte? ¿No? Por conexión. No, algo más específico. ¿Núcleos? Hay ganglios simpáticos, hay ganglios octávicos, hay ganglios simpáticos en la cabeza, sí hay. Pero esos ganglios no pueden estar solos, tiene que haber vías diferentes y diferentes. Ya, pero ¿cómo llegan esas vías? Ahí. Muy importante. Las ramas simpáticas llegan a la cabeza a través de los vasos sanguíneos. A través de los vasos sanguíneos. El plexo carotídeo es un plexo simpático. Entonces, las ramas simpáticas, que hay en el tuyo también, emiten unas ramas que llegan a través de la arteria carótida al cráneo. Entonces, usan la adventicia de la carótida y sus ramas para llegar a las diferentes partes. Entonces, todas las ramas que hemos visto en la cabeza llevan un plexo simpático por fuera. De esa manera llega el simpático a la cabeza. ¿Sí? Muy bien. Por la adventicia de los vasos, doctor, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Claro, a través de los vasos llega el plexo carotídeo, que esté en el seno cavernoso, la carótida, perdón, que esté en el seno cavernoso, y de ahí todas las ramas que salen van llegando a las diferentes estructuras, ojos, todo lo que requiere regulación simpática. Porque donde hay acción simpática, parasimpática hay acción simpática. Claro. ¿Ok? Entonces, no es porque deje de actuar uno actúa el otro, no. Hay acción paralela, acción simpática, parasimpática. Muy bien, entonces este nervio craneal tiene todas estas características. Es muy interesante. ¿Ah? Acá lo tienen ustedes, pueden ver, acá hay un poco del origen. Los núcleos nerviosos del facial están en el tronco encefálico. Y acá viene la primera pregunta. A ustedes que les encanta la neuroanatomía. A ver, ¿a quién le gustaba la neuroanatomía? ¿Ah? A mí me encantaba la neuro. Yo iba a ser neurocirujano. Felizmente no fui porque estaría haciendo guardias ahorita. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un núcleo y un ganglio nervioso? La ubicación. ¿Por qué? A ver. Porque dentro del sistema nervioso central se debería llamar núcleo y fuera ganglio. Muy bien. Entonces, un ganglio nervioso tiene cuerpos neuronales. Exacto. Un núcleo nervioso que está dentro del sistema nervioso central tiene cuerpos neuronales. Donde hay cuerpos neuronales hay sustancia gris. Exacto. Y estos se ubican en los núcleos. ¿Ok? Luego entendemos que hay vías nerviosas. Cada función tiene una vía nerviosa. Las vías sensitivas por lo general tienen 3 neuronas. Las motoras por lo general tienen 2. ¿Ok? Y se conectan a nivel de estos cuerpos neuronales. Sea dentro del sistema nervioso en los núcleos o fuera en los ganglios nerviosos. Son conceptos básicos que hay que recordar. Entonces, acá podemos ver un resumen de parte de la vía del facial, ¿ven? Que sale acá por el estilomastoideo, acá salen las ramas a nivel petroso, este es el oído interno, y de acá sale a través del estilomastoideo como ramas faciales periféricas, que es el nervio facial como lo conocemos nosotros, que da inervación
a los músculos faciales, ¿correcto? Músculos faciales. Pero vamos a ir viendo en detalle eso. El facial es muy complejo, es uno de los nervios de estructura más compleja. Hay muchas ramas que van a dar combinaciones de fibras sensitivas, motoras, parasimpáticas. Y agregamos también sensoriales. ¿Ok? Anatómicamente hay dos partes. Un recorrido intracraneal de la cavidad craneal y dentro del cráneo mismo, en el oído interno, y otro recorrido extracraneal, fuera del cráneo, que va a la cara y va al cuello. ¿Ok? El recorrido intracraneal se origina, recuerden dónde se origina el nervio facial, el origen aparente del nervio facial. ¿Se acuerdan? Los nervios craneales tienen origen aparente y origen real. El origen aparente es de donde uno ve que salen del tronco encefálico y el real está en los núcleos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien, está muy bien. Entonces, el nervio nace en la protuberancia anular, llamado también puente Baróleo, antiguamente. Una zona del tronco encefálico. Comienza con dos raíces, una motora grande y una pequeña sensitiva, que es la que va al área de Ramsey-Hunt. La parte del nervio facial que nace de la raíz sensitiva se le conoce como nervio intermedio también, o intermediario de Reisberg. ¿Se acuerdan? Es una pequeña rama, es el intermediario de Reisberg, así le llamaba. Una pequeña rama del facial, ese es lo que se observa a su inicio. Las dos raíces, esta raíz grande y pequeña, atraviesan el conducto auditivo interno. El interno está en la base del cráneo. ¿Sí? Salen del puente de Baróleo y se van hacia la parte lateral en el piso y atraviesan el conducto auditivo interno. Hay una abertura de 1 centímetro de largo en la porción petrosa del hueso temporal. Acá está muy cerca del oído interno. Dentro del hueso temporal, las raíces salen del conducto auditivo interno y entran en el conducto facial. Hay un conducto facial. Tiene forma de Z, lo vamos a ver dentro del conducto facial. Ocurren tres eventos importantes. Primero, las dos raíces que hemos visto se fusionan y forman el nervio facial. Y luego tenemos un ganglio. Ya sabemos que un ganglio, ¿no?, es un cúmulo neuronal fuera del sistema nervioso. Se llama ganglio geniculado. ¿Por qué se llama geniculado? Viene de geni. ¿Qué significa geni? Rodilla. Rodilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se produce un acodamiento, una curvatura en forma de rodilla. Por eso se llama ganglio geniculado. Es un ganglio, como dice, el conjunto de cuerpos de neuronas nerviosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos primero la fusión, luego se forma el ganglio geniculado y luego da lugar a una serie de ramas en esta porción interna dentro del hueso temporal, en lo que se llama la porción petrosa, ¿no? El petroso mayor, que son fibras parasimpáticas para las glándulas mucosas, y la glándula lagrimal. La glándula lagrimal está irrigada por el facial. Por eso cuando se produce parálisis de Bell puede afectarse la función con ojo seco. Es una parte del problema. El nervio del estapedio es el estribo, que son fibras motoras del músculo estapedio, que está en el oído medio, que son los huesecillos del oído medio, ¿no? Y la cuerda del tímpano. Esta es una rama importante, atraviesa una cisura, una pequeña cisura en el hueso temporal para salir. Esa cisura se llama la cisura de Glaser. ¿Sí? Las fibras sensoriales atraviesan la cuerda del tímpano y van hacia los dos tercios anteriores de la lengua. Estas fibras parasimpáticas se van a unir, se unen al nervio lingual y van hacia la lengua para dar sensorial, función sensorial. Finalmente, luego de dar estas ramas, el nervio facial sale por el canal facial y por el agujero que mencionamos anteriormente, estilomastoideo. Esta salida está justo detrás del estiloides, ¿no? El estiloides, recuerden ustedes, ¿no?, se ubica en la base del cráneo, la mastoides está justo por detrás y entre ambos hay un pequeño agujero que da salida al nervio facial. Este estiloide pertenece al hueso temporal. Acá vemos un poquito el resumen. Hay una raíz sensitiva pequeña, hay una raíz motora gruesa, ¿no?,
que se unen en esta porción petrosa, dan unas ramas, el nervio petroso mayor, dan el nervio para el estribo, ¿no? Luego sigue bajando y tenemos la corda tímpani, la cuerda del tímpano. Esta es la rama parasimpática para la función sensorial, gustativa de la lengua. Atraviesa una fisura acá, fisura de Glaser, y luego también da el nervio auricular posterior y sale. Esta rama auricular posterior es la que está relacionada con el área sensitiva, y luego tenemos algunas ramas motoras para estos dos músculos y termina dando las ramas terminales para los músculos de la cara. Acá es el ganglio geniculado, ¿ven? Y en forma de rodilla. Ahí está el ganglio geniculado. Ese es básicamente el trayecto periférico del nervio facial, con todas estas funciones. ¿Ok? En la parte extracraneal, esto es ya saliendo del cráneo, ¿no? El nervio gira en dirección superior para discurrir delante del oído externo. Tenemos una primera rama extracraneal, el nervio auricular posterior, que es un músculo, da inervación motora a otros músculos que rodean el oído, como el músculo digástrico y el músculo estiloioideo. Luego, el tronco principal del nervio, que ahora se llama raíz motora, continúa hacia adelante y hacia abajo, hacia la glándula parótida, ¿ya? En realidad no le da, uno podría pensar que el facial le da inervación parasimpática, pero debemos recordar que la inervación parasimpática de la parótida la da el glosofaringeo. El glosofaringeo. El facial de las glándulas en la cara tenemos la submaxilar, la sublingual, tenemos las parótidas y tenemos la lacrimal. De estas, el facial inerva la lacrimal, la submaxilar, la sublingual. Y la parótida, que es la más grande, la inerva el glosofaringeo. ¿Okay? Dentro de la parótida, el nervio termina haciendo una división de 5 ramas. La rama temporal, la rama psicomática, la rama bucal, la rama marginal y la rama cervical. ¿Okay? En realidad, estas dos provienen de un tronco único, la rama marginal y la rama cervical. Estas son las 5 ramas terminales que van a inervar los músculos de la cara y tienen relevancia en la cirugía facial. Puede ser reconstructiva o puede ser estética. Por ejemplo, una complicación relativamente frecuente de los estiramientos de la cara, del facial, ¿no? los rejuvenecimientos. Una complicación frecuente de estos rejuvenecimientos es la lesión del facial. Se puede lesionar. El paciente viene al día siguiente y está así. Y sí, y no saben qué hacer. Y ahora, doctor, pero no puedo, estoy con la boca aquí, ¿estará bien? Sí, bueno, vamos a ver. Entonces, es importante identificar el trayecto de estas ramas. Puede ser que no sea una cirugía, de repente es un golpe o es un corte. Si el corte va así, transversal, es poco probable que le dañe. Pero si el corte es vertical, sí es muy probable que le corte. Viene una persona y alguien tiene un corte así. Y puede estar con parálisis y pueden suponer que hay una lesión. ¿Qué hacemos? ¿Cosemos los nervios? Sí, se pueden coser los nervios, pero se requiere de técnicas microquirúrgicas, ¿no? Para lo cual hay que tener microscopios, tener equipos microquirúrgicos, se tiene que derivar al paciente, ¿no? Muy bien, entonces, funciones motoras, acá podemos resumirlas. Las ramas del nervio facial son responsables de los músculos de la cabeza y el cuello, que hemos mencionado. La primera rama motora surge dentro del conducto facial y es el nervio del estapedio, que son los huesitos del oído medio. ¿Okay? Pasa por la eminencia piramidal para inervar el músculo del estapedio y del oído medio. Luego, entre el agujero estilomastoideo y la parótida, esto es, saliendo del cráneo, emite 3 ramas motoras. El auricular posterior para el músculo auricular posterior, ¿okay? El vientre posterior del músculo digástrico, se llama digástrico porque tiene 2 vientres,
un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre posterior lo inerva el facial, ¿ok? Que es uno de los músculos suprayoideos del cuello. Y luego el músculo estiloioideo, ¿ok? También es un músculo suprayoideo que eleva el ioides, ¿no? Esas son funciones motoras. Luego, dentro de la glándula parótida están las ramas que tienen que ver con la expresión de la cara. Ya las mencionamos: temporal, cigomática, bucal, marginal y cervical. La rama temporal, que tiene que ver con la parte superior, frontal, auricular, corrugador, superciliar. La cigomática con el auricular de los ojos. La bucal con el auricular de la boca, buccinador, cigomático. El marginal con el depresor del labio inferior, la parte inferior de la cara. El depresor del ángulo de la boca y del mentón. Y el cervical para el platisma, que es ese músculo que tenemos aquí en el cuello superficial, ¿no? Acá tenemos alguna visión rápida. Miren, acá está la emergencia del nervio facial, la rama auricular, la rama occipital, auricular posterior, ¿no? Acá ven ustedes el tronco principal del facial. Esta área debe estar, normalmente está cubierta por la parótida, y tenemos una división principal, ¿eh? Una división superior donde tenemos la rama frontal, que está en rojo, la rama cigomática, que está en amarillo, la rama bucal un poco más abajo, que está en esta zona, y luego la rama inferior, que se le llama cérvico marginal o cérvico facial, algunos le llaman. Da una rama marginal que va por el borde de la mandíbula y una rama cervical. Estas son las 5 ramas, ¿no? Algunos lo que hacen es así, así. Ponen la mano así y dice frontal, cigomática, bucal, rama marginal y cervical, ¿no? Para acordarse, 5 ramas. El facial. En relación a las funciones sensoriales, ya hemos dicho, ¿no? Es el encargado, estas son gustativas, el encargado es la cuerda de tímpano, ¿no? 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio sale del canal facial y va a través de los huesos del oído medio, a través de la cisura petrotimpánica, no me gusta decir petro, pero bueno, petrotimpánica, o cisura de Glaser, también es otro nombre que tiene, ¿no? Entrando en la fosa infratemporal. Dentro de esta fosa, la cuerda del tímpano se une al nervio lingual. El nervio lingual es un nervio sensitivo, que es del trigémino, ¿no? Del quinto 3. Y esta ramita se une. Entonces el nervio lingual lo recibe y se van juntitos hacia la lengua. Entonces le da el lingual, le da la inervación de los 2 tercios anteriores de la lengua, sensitivas. Mientras que esta rama parasimpática le da gustativo, 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, en la lengua, por delante de las papilas, de la B que hay, de las papilas, en la lengua, los 2 tercios anteriores tienen 2 inervaciones. Sensitiva, cuando se muerde la lengua, están comiendo, muerde la lengua, esa es la sensitiva. Quinto palo, nervio lingual. Y cuando están comiendo su ceviche, rico, qué rico está, 2 tercios anteriores, gustativo, facial. ¿No? Muy bien. Dentro de la fosa infratemporal, como decimos, esta rama se une al nervio lingual. Las fibras parasimpáticas de la cuerda del tímpano permanecen con el nervio lingual, pero el cuerpo principal del nervio se retira para inervar los 2 tercios anteriores de la lengua. Acá tenemos algunas funciones parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas del facial son llevadas por el músculo petroso mayor y el nervio, claro, ramas del músculo petroso mayor y las ramas de la cuerda del tímpano. Acá tenemos el petroso mayor, que es uno de los nervios del facial, que lleva inervación parasimpática. Surge después del ganglio geniculado, ya sabemos dónde está el ganglio geniculado. Dentro del conducto facial. El conducto facial es ese conducto que está dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Luego se desplaza en dirección anteromedial, saliendo del hueso hacia la fosa craneal media. De aquí atraviesa el foramen lacerum,
combinándose con el nervio retroso profundo y forman el nervio del conducto pterigoideo. No vamos a ir mucho por ahí para no confundir. El nervio de este conducto pterigoideo atraviesa el conducto pterigoideo, o llamado también conducto vidiano. El nervio vidiano, seguramente lo recuerdan, para ingresar a la fosa pterigopalatina, estableciendo sinapsis con el ganglio pterigopalatino. Este es un ganglio parasimpático. Las ramas de este ganglio proporcionan inervación parasimpática a las glándulas mucosas de la cavidad oral, la nariz, la faringe y a la glándula lacrimal. Esto es parte de la función parasimpática del facial. La cuerda del tímpano, rama del nervio facial, transporta fibras parasimpáticas, se une al lingual, ya lo hemos dicho, una rama del trigémino, que es el quinto 3, en la fosa infratemporal y forman el ganglio submandibular. La rama del ganglio se dirigen a las glándulas salivales, submandibulares y sublinguales. Acá está. ¿Ven? Este de aquí es el quinto par, tiene quinto 1, quinto 2, quinto 3. La división maxilar inferior o nervio mandibular del trigémino da el nervio lingual. Mientras que el facial, que está aquí, que tiene sus núcleos en esta región, se encuentra, ingresa por el conducto auditivo interno hacia la región petrosa del hueso temporal y a nivel por debajo del ganglio geniculado emerge la cuerda timpánica. Esta se une al lingual en su trayecto hasta un punto en el cual emerge y se va al ganglio submaxilar. De ahí hay ramas para la glándula sublingual y submandibular, así como ramas para el tercio anterior de la lengua. Eso es básicamente un esquema de la función parasimpática. Acá tenemos un diagrama de cómo se muestran las funciones relacionadas con el facial. ¿Ven? Acá, por ejemplo, no están los nombres, pero claramente ustedes pueden ver, sí, podemos ver qué estructuras se encuentran en la cuerda anterior de la médula, en el cordón anterior de la médula. Muy bien, excelente, motoras. Las fibras motoras están, yo ahorita, por ejemplo, ahí no está el nombre, y ahora no está el nombre, ¿qué hago? No, uno se ubica, pues dice, ah, mira, pero acá está, esta es la médula, ¿correcto? Vamos subiendo, tenemos bulbo, protuberancia, mesencéfalo, acá, perdón, protuberancia, mesencéfalo, bulbo, ¿no? Bulbo raquídeo, médula alta, médula baja, y acá tenemos mesencéfalo y encéfalo, ¿correcto? Muy bien. Y acá corteza, ¿sí? Como esta es una función motora, básicamente lo que hacemos es parte de la corteza motora, ¿no? Acá está el homúnculo de Penfield, ¿se acuerdan? Ese muñequito gracioso que veíamos. Ahí tenemos un amigo en la universidad que le decíamos homúnculo de Penfield, porque era medio gracioso era. Ya, le ponemos chapa. Y acá salen las fibras motoras y atraviesan, van en realidad, la vía motora tiene dos neuronas. A veces cuando discuto con los clínicos le digo, por favor, discúlpenme, yo solamente tengo vía piramidal, tengo dos neuronas, no puedo discutir con usted. Soy cirujano. Entonces, tenemos una primera neurona en la corteza motora y la segunda en el núcleo, dependiendo. Por ejemplo, si es un núcleo facial, va a tener su segunda neurona en el tronco encefálico. Y de ahí la segunda neurona sale hasta la cara, ¿no? Si se trata de algún músculo, por ejemplo, del miembro superior o inferior, la segunda neurona estará a nivel de la médula. Esa es la vía piramidal. Este es un esquema de la ubicación de los diferentes núcleos, ¿no? Aunque estos son los cordones, acá por ejemplo son los cordones, porque acá la vía piramidal no tiene núcleos en el tronco encefálico, salvo aquellos pares craneales motores, ¿no? Acá tenemos los orígenes aparentes. Estos son los orígenes aparentes, bueno, estos son los núcleos. Acá podemos identificar algunos de los núcleos del nervio facial. Miren, ven, acá. En esta zona. Esta zona corresponde, la parte alta corresponde al
Esta parte superior es el mesencéfalo. ¿Ok? Mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos buena parte de los núcleos que corresponden a los núcleos oculares, a los pares craneales oculares. Oculomotor, acá tenemos el troqueal, que es el cuarto par. Más abajo, ese es el puente, tenemos al trigémino, ¿no? El trigémino que es un nervio sensitivo principalmente, ¿ven? Y algunas ramas motoras también. El nervio del sexto par craneal está un poco más abajo, en el puente, acá. Y luego tenemos acá al nervio del facial, el nervio del salival superior, que también es del facial. Están ubicados en la parte más baja, ¿no? El salival inferior también. Y más abajo, ya a nivel de la protuberancia, tenemos núcleos del nervio vago, núcleo ambiguo, nervio accesorio, hipoglóso y el nervio accesorio, par craneal 11. Más abajo. Acá nuevamente podemos ver en el colículo superior y el colículo inferior que pertenecen al mesencéfalo. Esta es la epífisis, la glándula pineal. Esto de acá arriba es diencéfalo. Este es mesencéfalo, protuberancia, ¿no? Y bulbo. Acá tenemos nosotros el origen de los nervios del trigémino. Acá tenemos el núcleo del tracto solitario que tiene que ver con el facial, núcleos vestibulares que tienen que ver con el auditivo, el coclear también, vestíbulo coclear, y esa es la emergencia, loso faríngeo, troquel posterior, trigémino y vago, más abajo. Todo eso es la ubicación a nivel del tronco encefálico. Los nervios craneales tienen sus núcleos a nivel del tronco encefálico. ¿Okay? Muy bien. Lo mismo aquí, básicamente para ir recordando, es una vista sagital, nuevamente el mesencéfalo, la protuberancia anular, cerebelo atrás y el bulbo. ¿Ven? Y acá ven cómo se ubican los núcleos. Acá están los cuerpos neuronales. Este es el trigémino, este es el ganglio de Gasser. ¿Se acuerdan? El ganglio del trigémino, el ganglio de Gasser. Aquí. Y acá tenemos el núcleo motor del trigémino, este es el núcleo sensitivo. Tenemos el nervio facial, acá tenemos el núcleo de abducens. Acá tenemos el núcleo salival inferior que pertenece también al facial y los demás núcleos de los demás pares craneales que están en la parte más baja, que son a partir del 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Están en la parte del bulbo ya. En realidad la numeración de los pares craneales es en el sentido de la ubicación de sus núcleos, ¿no? Y el primero y el segundo par craneal, ¿dónde están sus núcleos? ¿Ah? En el mismo lugar. El primer y el segundo par craneal no tienen núcleos, porque son extensiones del cerebro. Eso es diferente. ¿Recuerdan el quiasma óptico? Ya, pues el quiasma es una extensión. Entonces es muy diferente. A partir del tercer par craneal tenemos la distribución con núcleos, cuerpos neuronales en el tronco encefálico. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo mismo acá. Observamos lo mismo. Vean ustedes la distribución. Acá tenemos el ganglio geniculado y acá tenemos las ramas que hemos mencionado anteriormente. Hacia abajo tenemos la distribución del nervio, perdón, este de acá, no, este de acá es el trigémino, acá está el facial, acá. Y tenemos la emergencia de la rama extracraneal, que es con 5 ramas, la rama frontal, fíjense la rama frontal. Cuando se produce una fractura del zigoma, con frecuencia se produce una lesión de la rama frontal. La rama frontal tiene una peculiaridad, que esta rama no tiene muchas anastomosis. La rama bucal, la rama zigomática, sí las tiene. Entonces, cuando se produce una lesión de esta rama que va hacia arriba, por lo general es mucho más frecuente que sea reversible. ¿Qué ocurre? Se cae la ceja. Así. Había un futbolista que tuvo esa lesión jugando fútbol, le fracturaron el zigoma y le hicieron una intervención quirúrgica. Y parece que como parte de la intervención lesionaron esta rama y quedó así.
¿Sí? No podía levantar la ceja. Y con una secuela permanente. Porque esta rama de aquí no tiene uniones que a veces permiten recuperarse. Cuando las lesiones de la rama bucalo-cigomática se recuperan finalmente. La rama inferior, la marginal, esta rama de acá, también es una rama peligrosa. Porque esta rama no tiene muchas uniones. Entonces, a veces pasa que hacen cirugía de esta zona. Por ejemplo, una cirugía, hacen la liposucción de la papada. Ah, ya, vamos a sacar la grasita acá. Entonces se meten su caldo y le empiezan a aspirar así. ¿Ya? ¿Y qué pasa por acá? ¿Y el paciente de pelo presión? Porque ese nervio, el marginal, inerva estos músculos. ¿Ven? Miren. Es común. ¿Qué ha pasado acá? O de repente se cayó, se hizo un corte, aquí una herida, se cayó en este lado, o de repente un golpe, se ha lesionado la rama marginal. Esa rama también tiene pocas conexiones y a veces deja secuelas. ¿Ok? Estas no, por lo general, estas al comienzo dan un poco de molestias, ¿no? Pero le dan tratamiento, por lo general tratamiento le dan vitamina B, le hacen un poquito de estimulación y se recupera, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre las diferentes ramas que vamos a ir viendo. Acá tenemos un aumento de esa imagen que podemos ver. Acá, este de acá es el ángulo de Gasser. Este es el trigémino. Acá está el nervio maxilar. ¿Ven? Las tres ramas, ¿no? Acá está el ganglio óptico. El ganglio óptico pertenece a qué rama del maxilar? A la tercera. A la tercera. El óptico es del quinto 3. Que es un ganglio, ya sabemos, cuerpos neuronales, ¿no? Muy bien. Entonces, y acá tenemos, fíjense, el geniculado está acá. Acá está saliendo el facial con sus dos ramas. Acá está la rama menor y la mayor. ¿Ven? Ahí está la raíz motora y la raíz sensitiva es más pequeña. Ingresan, acá está el conducto auditivo interno, ¿ven? Ingresa y va al geniculado, acá se unen las dos. Y de acá va a salir la cuerda del tímpano. Acá no está graficada, debe estar por aquí, ¿no? Y luego se sigue el trayecto y sale por el estilomastoideo para darnos esta rama auricular y luego las ramas que hemos mencionado, ¿no? Acá está la frontal, acá está la cigomática. Esa es una visión aumentada de esta zona, ¿no? Que hemos tratado. Muy bien. Entonces, podemos resumir que hay 6 segmentos, ¿ok? 6 segmentos. Lo podemos ver ahí, ¿no? Hay un segmento intracraneal o cisternal, ¿no? Hay un segmento meatal que está dentro del auditivo interno, ingresa por el auditivo interno y atraviesa el auditivo interno. Hay un segmento laberíntico que está dentro del hueso temporal, que va desde el conducto auditivo interno hasta el ganglio geniculado, que ya lo conocemos. Luego hay un segmento timpánico que tiene que ver con el oído medio, que va desde el ganglio geniculado hasta la eminencia piramidal, que es una estructura del oído medio. Luego el segmento mastoideo, que va de este punto al foramen estilomastoideo, que ya lo conocemos. Y luego del estilomastoideo emerge el nervio facial hacia la cara, que va del estilomastoideo hacia los ramos, atravesando la parótida. Estos son los segmentos diferentes del nervio facial. El segmento intracraneal, que es el primero que hemos mencionado, es muy corto. Comienza en la protuberancia anular, que es donde sale el nervio facial. Ahí aparecen las dos raíces, la sensitiva y la motora, la pequeña y la mayor, a través de la fosa craneal posterior. Estas raíces alcanzan el hueso, la porción petrosa, el peñasco, del hueso temporal, a través de un foramen que está en el piso del cráneo, el conducto auditivo interno. Ahí se ubica el segmento meatal. Luego ingresan al conducto facial en la manera de Z, como mostramos en el diagrama, en el que se unen formando el nervio facial propiamente dicho. Los segmentos laberíntico, timpánico y mastoideo están dentro de ese conducto. El laberíntico también es corto. Va desde la entrada del conducto facial hasta la rodilla, el ganglio geniculado, donde el conducto se dobla hacia abajo, ¿no? Por eso se llama geni, rodilla, y el nervio facial crece en forma de ganglio geniculado que tiene neuronas.
sensitivas. Ese ganglio geniculado es una neurona sensitiva. Acuérdense ustedes que en la médula espinal hay un ganglio raquídeo dorsal. ¿Se acuerdan? Ese ganglio es un ganglio sensitivo. La vía sensitiva tiene 3 neuronas. ¿Sí? Una neurona está en el ganglio, la otra está en la médula. ¿Estoy bien o no? Sí, ganglio medular. Claro, porque ojo, porque la vía sensitiva, claro, está en la médula, porque la vía sensitiva va al tálamo. En el tálamo hay otra neurona, porque en el tálamo hay núcleos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Ganglio, médula espinal, tálamo y corteza. ¿Sí? Esa es la vía sensitiva. Pero esta vía sensitiva facial tiene un ganglio periférico, así como lo hay en el ganglio raquídeo dorsal, es el ganglio geniculado. ¿Ok? Es sensitivo. Tiene cuerpos celulares para las neuronas sensitivas. Este ganglio geniculado es donde el nervio facial emite el famoso nervio patroso mayor. Luego hay un segmento timpánico que va en la porción del conducto facial que atraviesa la cavidad timpánica. Emite la cuerda del tímpano y el nervio estapédio, que es el nervio del estribo. Termina en la eminencia piramidal, segundo punto donde el conducto facial se dobla, y luego el nervio facial continúa inferiormente con el segmento mastoideo, ¿no? Que termina cuando alcanza el foramen. Este es el ramo intracraneal, el petroso mayor, es el primero de una serie de nervios que transportan fibras parasimpáticas, preganglionares a las glándulas lacrimales, disfunción parasimpática. Pasa por debajo del ganglio de trigémino, alcanza el foramen acerum y se une al petroso profundo para formar el mediano. Los nervios petrosos mayores tienen fibras parasimpáticas, para el ganglio pterigo tiene fibras del músculo. El estapedio va a inervar al músculo estapedio, que es el músculo de los huesillos del oído medio. Este músculo se inserta en la cara posterior del estribo y une uno de los 3 huesecillos del oído medio, es el estribo, el músculo estapedio. El músculo estapedio se contrae en respuesta a oídos fuertes y previene la oscilación excesiva, amortigua las vibraciones y las ondas sonoras. Esa es su función. ¿De acuerdo del tímpano? Esto ya lo vimos un poco repetido. Y acá la parte extracraneal, el nervio auricular posterior, los ramos digástrico y estiloideo. Esto es cuando emerge del estilo mastoideo y las ramas finales que ya hemos mencionado, ¿no? Temporal, cigomática, bucal, marginal y cervical. Tienen la parte superior de la cara, frontal, corrugadores. Los ramos cigomáticos tienen que ver con el auricular de los ojos, el bucal con los músculos cigomáticos, el elevador del labio superior, el ángulo de la boca, ¿no? El ramo marginal, que tiene que ver con los músculos del tercio inferior de la cara, labio inferior, y el cervical, que es el platino. Ahí está. Ahora vamos a la disección anatómica. A ver, vamos a la disección para hacerlo un poco más divertido. Esta es una disección anatómica y vamos por planos. ¿Ok? Fíjense, acá he hecho la disección y hemos levantado el plano cutáneo. ¿Ok? Y encontramos un primer plano donde vamos a encontrar algunas estructuras visibles. Pero además vamos a encontrar una lámina aponeurótica. Estas estructuras que ustedes ven acá, ya se están un poco visualizando, acá, están todas unidas por una lámina aponeurótica. Esa lámina aponeurótica se llama sistema músculo aponeurótico superficial. SMAS, es más. Sistema músculo aponeurótico superficial. Esta estructura es una de las estructuras más importantes en la cirugía estética de la cara. Porque esa aponeurosis es la que se levanta y se estira para hacer las correcciones de rejuvenecimiento facial. Es más. Y acá la pueden ver ustedes. Acá se ve cubierta de la grasita de la cara
Y acá ya podemos ver un músculo. A ver qué músculo es este. ¿Ven? No, no, el bucinador no está tan superficial. Miren, está, ven acá y se continúa acá en el cuello, miren. Platismo. Platismo. Lo que pasa es que el platismo no comienza acá, comienza un poquito más arriba. Y ese músculo, a mí por ejemplo ya se me nota un poco ya de platismo acá ya. Yo tengo 60 años. Pero hay personas que tienen acá como, ¿no? Como le dicen, moco de pavo, ¿no? Así. Y tienen su cuellito caído y se hace la cirugía y se cosen esos bordes, se unen para poner el platismo en su lugar. Y se estira también a los lados. Eso es lo que se hace en la cirugía estética. Acá en la parte superior, ¿qué músculo será este? Miren. Auricular. El auricular de los ojos, de los párpados. Esos son músculos que están más superficiales. Y después todo acá es grasa y aponeurosis. Entonces, acá podemos visualizar algunos vasitos que ya están, pero vamos a dejarlos por ahí por ahora. Vamos a seguir en planos. Vamos al siguiente plano. Acá podemos ver lo mismo, para recordar. ¿Ven? Acá está el borde de la mandíbula, acá está el platisma, acá está el auricular. En esta zona todo esto es la aponeurosis. ¿Okay? Acá en esta zona debe estar la parótida. Miren ustedes un acercamiento, como se ve, en esta zona, la grasita. Acá uno dice, pero ¿dónde está la aponeurosis? Lo que pasa es que la grasa cubre la aponeurosis. Es como una herramienta. ¿No? Y acá se ve claramente el borde, ¿ven? Este es el auricular. Y acá se ven las fibras circulares que van así, ¿no? Van así, ¿no? Así y así, ¿no? Y acá el platismo hacia abajo, ¿no? Ahí lo vemos en otra perspectiva, ¿no? Sí, acá también. Acá vamos en el siguiente. Ahí está. ¿Ven? Ahí ya he elevado. Acá se ve claramente cómo se eleva esa aponeurosis. ¿Ven? Que involucra el platismo. El platismo está metido dentro de esta aponeurosis. Y esta se levanta. Ahí hemos levantado. ¿Ven? Y miren lo que encontramos abajo. Todas las estructuras profundas de la cara. Debajo del ESMAS. Debajo del ESMAS, ¿no? Entonces acá tenemos, ven, acá están las ramas del facial. La rama frontal está por acá. La rama cigomática, la rama bucal, la rama marginal, por acá más estará, ahora la vamos a ver. Acá se ve la arteria, las ramas seminales de la carótida externa. Acá la temporal superficial. Ya estamos empezando a visualizar. Vamos a continuar. Ahí lo vemos mejor, Acá obviamente hemos retirado la parótida para poder visualizarla, ¿no? Porque la parótida se encuentra acá. Acá hay unos restos de parótida, pero la parótida, la glándula está acá. Y acá está, ¿ven? Acá está la arteria facial. Esta es la vena facial. Este de acá son las ramas, la rama cigomática, la rama bucal, la rama marginal y la facial. Y acá más arribita, por acá, esta es la frontal, que se ve un poquito acá, un poquito por acá. Esas son las ramas terminales del facial. Acá está el cigoma, acá está el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Que son los puntos de referencia. Por acá algunas arterias como esta de acá, que viene a ser la temporal superficial. Acá lo vemos en otra perspectiva, un poquito mejor. Este es el ESMAS con el platisma, el auricular. Y acá podemos ver la arteria facial que viene aquí con la arteria. Hay una relación muy cercana entre el nervio marginal y la arteria facial. Miren, acá se ve, ¿ven? Esta es la arteria facial. Acá se esboza. Y más atrás la vena. Esta es la vena y esta es la arteria. Y esta rama que viene acá siguiendo el borde es el nervio marginal. El nervio marginal. Y acá tenemos la bucal y la cigomática. Estas tienen muchos anastomosis. Un poco más adelante, ¿no? Acá el macetero, ¿no? Muy bien. Ahí lo vemos un poco mejor, un poquito más despegado. ¿Ven?
Esta estructura, ¿qué será? Miren acá. Ahí se quedó. ¿Qué estructura vendría a ser esta? El conducto de esteno. Porque ya corté la parodia. Ajá. Claro. Yo he sacado la parodia. He hecho una parotilectomía. Entonces, obviamente se secciona este es un conducto importante. Acá. Y junto al conducto de esteno está la rama cigomática. Tiene varias ramitas. Acá está, miren, el borde anterior del macetero. ¿Se acuerdan que les había dicho el borde anterior del macetero con la arteria facial? Sí. Acá está. Miren. El borde anterior y la arteria facial. ¿Ah? Esa es la arteria facial. Acá tenemos la arteria, la carótida externa, dando sus ramos terminales. A ese nivel debe nacer la maxilar interna, hacia allá. Por acá viene la facial viene así y después al externo. Esta de acá, que tiene otro color que está por detrás, es la vena. Y acá está el nervio marginal. Más arriba, acá en esta zona no se ve muy bien, está la rama frontal, no está muy bien disecada. Y acá hay restos de la glándula parótida, que se ve. Acá en esta parte, acá, ahí se ve mejor. Esas son ramitas del nervio temporal, o rama frontal. ¿No? La parte superior, acá lo pueden ver también, este es de la rama cigomática. Rama cigomática. Acá se ve bonito también, nuevamente, lo mismo. Esa es la. Acá, esta es la carótida externa. Acá, por ejemplo, está dando por detrás del maxilar, esta es la maxilar interna. Sube y acá me da la temporal superficial. Por acá debe estar la transversa de la cara. La transversa de la cara va acá, va junto, acá se ve un poquito, ahí. Esta va junto con la rama cigomática. Y esos tres son. ¿No? ¿De los nervios? Y acá viene la facial, viene aquí, hace una curva y aparece después acá adelante, miren, acá. Y acuérdense la foto que les mostré, por delante va la arteria y detrás la facial. La vena. La vena. Y acá, por ejemplo, viene esta ramita, esta es la rama cervical. Cervical y la rama marginal. Ahí está. Está muy bonito ahí. Acá, miren, acá, ahí está bien bonito. Miren la pizza como va agarrado. Yo tengo tengo dos publicaciones. Bueno, en realidad tengo una parte importante de la práctica médica en general es la investigación y la publicación científica. Lo que pasa es que nosotros nos hemos formado, al menos yo en mi generación, obviando esa parte, porque para nosotros esto era algo que era opcional o secundario, pero es muy importante porque esto permite que nosotros podamos compartir nuestras experiencias y validarlas, porque nos exponemos a la crítica. Entonces, a ver, ahora preguntas para premio. Pregunta. Y esto surge de la investigación. ¿Cuál es el triángulo de Rosell? A ver. No, pero si no voy acá, no vale buscar. ¿Por qué? Porque esto ocurre, ¿por qué? Y esto es para motivarlos. Porque cuando yo estudiaba anatomía y me gustaba tanto la anatomía, yo todavía no había ingresado a la universidad, ya me había comprado mi testito. Ya me había comprado, ya. Yo me acuerdo que un amigo había ingresado a odontología y yo no había ingresado, la primera no ingresé, a San Marcos, ingresé a la segunda. Entonces, y mi amigo me dijo, voy a ir a anatomía, yo tengo que ir de todas maneras. Yo iba con él, entonces estaban sus amigos y él empezaban a revisar y él decía, esa es tal cosa, esa es tal cosa, esa es tal cosa. Porque estaba leyendo, y ya me había comprado el libro. Y me decían, ¿y en qué año estás? Y yo decía, no, yo todavía no he ingresado. Pero me gustaba. Entonces hay cosas a las cuales uno le dedica tiempo.
Y yo leía y encontraba pues el triángulo de Pirogoff, el triángulo de Sand, el triángulo de Beclar, el de Fogliorini. Y decía, pero ¿por qué le han puesto nombre? Qué raro. Porque fueron las personas que hicieron estas descripciones, ¿no? Decía, qué interesante, a ver, de repente algún día puedo yo encontrar un triángulo por ahí. Y efectivamente, encontré un triángulo y lo publiqué. Y eso se lo puedo enseñar. A ver, entonces, el triángulo es del nervio facial. Entonces miren ustedes, acá tenemos otra vista un poquito más completa, ¿ven? Hemos disecado un poco más adelante. Miren cómo estas ramas se van uniendo adelante, ¿ven? Esta rama, que es la rama cigomática, se une con la rama bucal, ¿ven? Así. Son anastomosis nerviosas. Entonces, cuando se lesionan una de estas ramas, de estas dos, se recuperan más rápidamente. Acá, nuevamente, tenemos la arteria carótida externa que está dentro de la parótida, y acá he jalado un poquito el nervio, ¿eh? Acá está la rama cigomática, la bucal, y acá la cérvico-facial, la rama marginal y la rama cérvica. Acá tenemos la arteria facial, más atrás la vena, y esta es un poquito la visión. Acá más adelante tenemos una grasita, hay como una grasita ahí al fondo. No sé si la ven acá. ¿Qué grasa es esa? La grasa de Bichat. La bola de Bichat, que le digo, cuando son cachetones, esa grasita que también la sacan, ahora la sacan, pues con la ahorita así. Esa es la grasa de Bichat ahí. Muy bien, y acá tenemos el macetero. Acá tenemos otra vista, lo mismo. Acá se ve un poco más, con más detalle la presencia de la rama. Esta es la rama marginal, ¿no? Marginal, lo mismo. Acá se ve un poquito más de cerca, ¿ven? Claramente. Carótida, facial, esta es la facial, la vena facial, ¿no? Y esta es la carótida externa. Acá tenemos una vista, fíjense, esto es como si estuviera de pie. Acá estamos jalando, ¿ven? Este de acá, está bien bonito, miren. Esta es la rama marginal, acá está la vena, acá está la arteria. Acá es el borde anterior, un poquito más adelante. Y acá tenemos la rama cervical, que va al platisma. Y esta de acá es la rama bucal. Ahí está bien bonito, ¿ven? Y no es fácil, hay que hacer una disección, acá lo mismo. Miren la arteria, la vena, y miren cómo cruza. Esta es la rama marginal, tiene una ramita, dos ramitas. Eso es, básicamente. Ahí está. Ahí está. Ese es The Marginal Branch Triangle, es el triángulo de la rama marginal facial. ¿Qué pasó? Que revisé la literatura, al revisar la literatura fui encontrando un poco detalles de dónde ubicar esta rama, porque esta rama tenía mucha importancia, porque ahora, como les digo, a la hora que hay cirugías que se hacen de cuello, por ejemplo, para resecar la glándula submaxilar, que uno corta acá. Y uno tiene que conocer la posición del nervio. Y ese nervio no siempre está ahí, a veces está más arriba. Hay una parte del nervio que está en la cara. Y en otros casos está debajo de la mandíbula. Entonces empecé a estudiar, a analizar la literatura y me di cuenta que el nervio debería tener una cierta área de distribución. Y es por eso que propuse ese triángulo. Entonces, esta rama puede ubicarse en toda esta extensión. Acá está la parte inferior, pero el nervio puede ubicarse en este segmento facial o en el segmento cervical. Y bien, esto lo publiqué en Inglaterra, fue aceptado por un journal británico y por ahí tiene muchas citaciones de otros estudios, que es una manera en la cual ustedes pueden verificar qué impacto tiene lo que ustedes aportan al conocimiento científico, ¿no? Bien, el daño del nervio facial es relativamente común. Hay muchas patologías, problemas que afectan al nervio facial
Y es una enfermedad, un problema que afecta mucho, sobre todo emocionalmente, porque nosotros nos relacionamos con el rostro. Y cualquier alteración en la parte funcional del rostro que genere una asimetría, puede provocar problemas en nuestra relación con las personas. Entonces afecta la autoestima, problemas psicológicos, ¿no? Entonces, acá podemos ver que hay una serie de lesiones que lo pueden dañar. Pueden ser lesiones dentro del cráneo, a nivel de los diferentes, por ejemplo, la lesión de la cuerda del tímpano produce afección de la salivación, porque sabemos que la cuerda del tímpano da gusto, ¿no? Entonces, pérdida de gusto y reducción de la salivación de los 2 tercios anteriores. La lesión del nervio del destapedio del oído medio produce hiperacusia de ese lado. La lesión del petrosum mayor produce reducción de las lágrimas, porque el facial tiene que ver con la inervación de la glándula lagrimal. ¿Ven? Entonces todas estas funciones se alteran, ¿no? En las extracraneales tenemos, por ejemplo, cuando se hace la cirugía de la parótida, ¿no? Un tumor, una inflamación de la parótida, puede haber infección del nervio, cuando hay herpes, por ejemplo, puede haber compresión. A veces durante el parto, miren, el forceps que se usa para jalar al bebé puede comprimir la mastoides que no está desarrollada y puede producir una lesión del nervio. El niño nace con parálisis facial. O puede ser la llamada parálisis de Bell, que es una parálisis que no tiene una etiología conocida, ¿no? Y se llama así, parálisis de Bell, ¿no? Acá podemos ver 2 tipos de parálisis, una parálisis central y una parálisis periférica. La parálisis de Bell, que es la periférica, afecta todo el lado, todo ese lado. En cambio, las parálisis centrales, que son de la parte del sistema nervioso central, por lo general afectan el lado opuesto, los 2 tercios inferiores, ¿no? Porque las vías son cruzadas, ¿se acuerdan? Son cruzadas, ¿no? Esa es un poco una distinción entre ambas. Acá pueden ver un ejemplo, ¿no? Debilidad del lado derecho, acá está contrayendo solo este lado, debido a una parálisis del nervio facial, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a este tema? ¿No? Bueno, espero que haya sido interesante para ustedes. Vamos a dar 5 minutos para no retrasarnos y pasamos a la tercera clase. ¿Quieres hacer preguntas? 5 minutos, ¿sí? Ahora vamos a ser breves y vamos a continuar con la tercera clase, ¿ya?